Gracias, ¿eh? Bueno, pues aquí ya se ve por fin lo que es el depósito o lo que había sido anteriormente. Es un edificio modernista, como hemos dicho antes, de 1916. Los dos edificios son de la misma época. El arquitecto es Pere Falqués, Sí. como lo hemos nombrado antes. Sí, es el arquitecto de los dos volúmenes, donde por ser la época principios del siglo se trata de un diseño modernista de obra vista, típico de la arquitectura de la época, con detalles tanto en lo que es los acabados, como por ejemplo la coronación a través de lo que es el escudo de la ciudad de Barcelona, y Toda la cornisa también continua, Sí. de ladrillo, puesta en medio punto, dividido en tres, muy típico del modernismo. Y bueno, el tratamiento que recibía el agua, eso que ha explicado Jordi antes, es el tratamiento final, que desde aquí ya el agua se reconducía hacia lo que era toda la ciudad. Y como se ha comentado, todo lo que es el perímetro del edificio, toda la alberja, es para hacia abajo es depósito, unos 4 metros. Sí, Y no es únicamente esa piscina, sino que todo el terreno, todo hacia abajo está hueco, es donde estaba el agua antes. está acabado, que tenemos uno. Tengo aquí un dibujo que se puede ver más o menos. Se aprecia aquí es donde estamos, el edificio, con el depósito de abajo, central de bombeo y un túnel que las conecta. El túnel que hemos ido, claro. Sí, ahora también estamos aquí, como se puede ver, es un depósito inmenso. ¿Y nosotros hasta dónde habremos ido? A pie. O sea, hasta aquí todos habremos llegado más o menos. Sinceramente no sé por qué no hemos ¿Sabes? estado. Ya, vale. Bueno, depende de lo que habéis caminado, pues habéis empezado aquí, no sé hasta qué punto habéis llegado. Hasta que cambia el barrio. Bueno, sí, más o Sí. menos. Quizás, no estoy seguro. Que hay una reja que está abierta y entonces continúa un trozo más y al final ya está tapiado, pero de la reja ya no hemos pasado. O quizás llega la tapia hasta aquí justo y Ya. por el depósito no estamos muy seguros. Un trocito hemos andado por aquí dentro, ¿no? No, a ver, nosotros desde aquí sabemos que existen estas escaleras de conexión, que sería a través del túnel que habéis comentado, pero no hemos tenido acceso. La verdad es que, como eso que hablábamos, una parte pertenece a Novarres, la otra a San Andreu, cada uno hace su tratamiento particular del espacio. Entonces, al ser lo que es, se ha conservado, digamos, el acabado este. Se ha dado un tratamiento superficial a lo que sería la cubierta del depósito con los jardines estos perimetrales que se pueden ahora con el cultura normalmente. Pero, a ver, una cosa más, ahí había una intención de proyecto que se planteó de recuperar este espacio como de horario y de caminarlo hacia darle un uso para integración social, pero luego por problemas de logística se desestimó, porque creo que los metros cuadrados no eran suficientes, la infraestructura necesitaba alguna cosa y de alguna forma se abandonó. Sí, podéis cortar el edificio. Sí. Aquí tan terminado acabado, ahora es libremente, pues, no sé si es casa. Y ahora mismo no hay un uso determinado. Bueno, pero al menos hasta cuidar. Sí. La vida que se da al espacio gracias a los jardines o a los huertos, pues es, digamos... Además también se le da un pequeño uso al pabellón del guarda para servicios del huerto, unos baños, unas taquillas, Y se sientan los que vienen a los huertos, ¿no? Porque aquí no puede venir nadie más. Aquí no, ni siquiera los gente del huerto, Ah, no, eso no, ya un poco. eso está por eso cerrada, no abierto hoy para nosotros, no nos vayamos, no estamos abiertos, pero aquí no se puede. Es una lástima, sinceramente, un espacio agradable, pero no se puede acceder. Mira un tanto. ¿Los jardines de ruedas? No. De la Michora. Y Los jardines de alrededor. Los jardines alrededor. Era un proyecto para hacer investigación, ¿no? De hierbas aromáticas.
A ver, sabemos que hasta cierto punto la diversificación pues tiene algo que ver con la política esta de parcs y jardins. Lo que no entendemos muy bien o tampoco podemos dar a ciencia cierta es la temática que buscan, si eso de implantar nuevas especies o de experimentar, pero sí, bueno, la verdad es que no es la típica, las típicas flores que ves. Sí, de fet tot aquest és interessant, però Està acompanyant molt. sí. Hi ha com unes finestres que, bueno, a l'altra banda, aquí no sé, també, però... Esto es la casa del guarda que hemos dicho antes. La casa del guarda ahora actualmente se utiliza para temas de guardar herramientas o propio vestuario de la gente que se ocupa de los jardines, de forma que al final pues ha acabado teniendo su uso. Està massa fust. O sigui, això ja seria el dipòsit. Sí, de fet, ara mateix estem a sota del Això. dipòsit. Sí. Una llàstima. Però clar, com ja he comentat, això està pràcticament en desús. Vull Ja, dir, ja. no tenen cap gaire infraestructura. Sí, evidentment, si pertany a parcs i jardins, ja pots donar... Encara és que hi ha molts parcs a vegades tancats, però es cuiden. Sí. Per exemple, el parc del Barobar de Ciutat Vella està tancat al públic, però està cuidat. Hi ha gent que el tracta. Allà dalt a la muralla, vol dir. Sí, Que deixen pujar de tant en tant, perquè Exacte. fem aquí per aquí, eh? Sí. De fet, va fer quan es van fer els horts i tal, s'hi van intentar donar una mica de vida a aquest espai. Tot i que potser no la manera més adequada, però és un intent. Escolta que abans que estava molt destrossat. Era finalizar, ¿no? ¿Cómo? Era finalizar. Sí. Espero que os haya gustado una visita guiada por la Casa del Aigua
de Nou Barris. Hasta pronto.